amigos, bienvenidos a toda mi gente creativa aquí a un proyecto más en su canal Arte en tus manos. Hoy les traigo un cuadro hecho con técnica patchwork. Anteriormente ya habíamos elaborado uno, aquí está, es este cuadro, aquí les dejo el enlace para que puedan ver el video, pero entonces nos estuvieron pidiendo que hiciéramos otro. En esta ocasión voy a elaborar uno más grande y voy a aplicar una nueva técnica que se llama en 3D. Entonces espero que les agrade este proyecto, me acompañen a hacerlo y dejen salir toda esa gran creatividad que todos tenemos. Bueno amigos, para este proyecto voy a utilizar media lámina de Porexpan con una medida de 50 centímetros por 1 metro y el calibre que voy a utilizar va a ser de 1,5 pulgadas. Ustedes pueden manejar este mismo calibre o lo mínimo que deben utilizar es de 1 pulgada. Bien, este es el diseño que hice para nuestro cuadro y para poderlo trabajar debemos primero transferirlo a cartulina o a un material un poco más grueso, porque aquí lo realicé en un papel de modistería. Entonces vamos a transferirlo a un cartón, puede ser, listo, a cartulina. Entonces lo que yo hice fue pasarlo, lo calqué sobre una cartulina. Aquí ustedes ven que las piezas están sueltas, entonces primero debemos pasar todo lo que es el fondo, porque el dibujo lo vamos a trabajar primero en el fondo, y lo que es la cara del santa y los brazos y los renos, esos los vamos a trabajar aparte. Igualmente los árboles, ¿ya? Entonces aquí yo les estoy mostrando las plantillas de las piezas que van en el fondo primero. Como pueden ver, aquí tienen números, entonces todo lo que va a ir en el fondo va a ir numerado. Y las piezas que van a conformar la cara del santa y los renos van a ir con letras del abecedario. Entonces aquí ustedes ven que ya transferí y las corté. Todas estas piezas se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan tener las plantillas para poderlo elaborar fácilmente. Después de tener ya todas las plantillas cortadas, lo que ahora vamos a hacer es pasarlo al Porexpan. Ya vamos a hacer el dibujo en el Porexpan y una forma de hacerlo es tomando las plantillas, irlas armando como si fueran rompecabezas y vamos dibujando cada una en el momento que la vamos acomodando. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos hacer antes de esto es hacer una margen al Porexpan. Vamos a hacer una margen de 4 centímetros primero en todo su contorno y después otra de 2 centímetros. Entonces ya adentro de esta de 2 centímetros, que es la dimensión que me da o con la que voy a trabajar, vamos a empezar a colocar las plantillas. Entonces, como les mencionaba, vamos colocando como si fuera un rompecabezas, vamos colocando muy bien en la línea y vamos marcando con un lápiz. Así, de esta forma vamos haciendo el dibujo lentamente y lo vamos ubicando con mucha precisión. Vamos marcando y de esa manera, a medida que vamos colocando cada pieza, al final nos va a quedar el dibujo. Pero entonces el dibujo que vamos a tener inicialmente es solo el de la base, ¿listo? Como les había mencionado, porque la cara del Papá Noel y los renos y los árboles, entonces los vamos a trabajar aparte. Por eso no aparecen en este momento. Bueno amigos, aquí entonces ya tengo cortadas las piezas de los personajes que vamos a sobreponer. Entonces les quiero mostrar un poco. Aquí lo que hice fue tomar la plantilla de cada uno, sobreponerla en la tela en el color que corresponda a cada pieza y vamos a dejar un poco más de tamaño de la tela. Por ejemplo, en este caso puede ser 1 centímetro, 1 centímetro de más podemos dejar en cada pieza. Por ejemplo, en el gorro, en la cara, en el brazo, en el guante, estas piezas van a ir rellenas, entonces vamos a dejarlas así un poco más grande para que cuando introduzcamos un poco de relleno pues queden gorditas y no vayan a quedar más pequeñas de lo que pensamos dejarlo al principio. Listo, entonces hay unas piezas que van a ir dobles, por ejemplo las del reno. El reno también debemos cortar doble los pies, las patas, el cuerpo, la cabeza, para que quede más o menos así. Esta va a ser la forma. Listo, hay otras piezas que van sencillas, por ejemplo la barba, estos árboles, estos pequeños van sencillos, estos dos grandes van dobles. De todos modos, en los moldes yo voy a dejar especificado qué piezas van dobles y cuáles van sencillas. En el caso de los cuernos, aquí voy a utilizar un poco de goma eva de color negro. Utilicé negro escarchado, pero ustedes pueden usar un negro normal, o si lo consiguen
así también lo pueden usar. Listo amigos, entonces aquí ya tenemos todas las piezas de los personajes que vamos a sobreponer. Ahora les voy a mostrar cómo debemos sacar las piezas de la base. Para sacar las piezas de la base debemos hacer un procedimiento similar al que hicimos con las piezas de los personajes. Aquí quería mostrarles los colores que utilicé. Ubiqué cada plantilla en el color correspondiente. Y en este caso con las piezas de la base vamos a dejar un poco más de tela, ¿ya? Si ustedes pueden ver, ahí sobran de tela, puede dejar unos 2 centímetros en cada pieza aproximadamente. Entonces en esta sí debemos dejar un poco más de tela dependiendo, pues, porque aquí vamos a introducir la tela por el Porexpan, entonces necesitamos que haya buena cantidad de tela. Esta no va a ir rellena, entonces simplemente la vamos a introducir. Algo que también se me olvidó mencionarles anteriormente es que cuando nosotros vamos a ubicar la plantilla, generalmente las telas las vamos a utilizar por el reverso para marcarlas, ¿no? Entonces la plantilla también la vamos a utilizar por el reverso, por eso debemos marcar las plantillas, cuál es el frente. En este caso estas las tengo numeradas, las de los personajes las tengo nombradas con letras, entonces sabemos que ese es el frente. Simplemente lo vamos a ubicar por el reverso y por el reverso de la tela también. Marcamos y ya después ella va a coincidir, ¿no? Nos va a quedar bien cuando la coloquemos por el lado que es. Ya la plantilla coincide con la forma y que nos empate correctamente en toda la figura que vamos a hacer. Bueno, ahora entonces vamos a proceder a introducir esta tela en la base de Porexpan. Bueno, antes de introducir la tela debemos delinear muy bien en el Porexpan las piezas, cada una de las piezas que sacamos, para poder saber dónde cortar exactamente. Listo, entonces lo que hice fue con un rotulador volver a delinear el cuadro o la base del cuadro, que es la que vamos a trabajar en este momento. También quiero mostrarles que debemos también tener cortado con guata las piezas individuales. Listo, las plantillas que corresponden a la base, debemos tomar una guata delgada. Esta guata es el material que le ponen a los edredones, como para rellenarlos, por de alguna manera decirlo. Entonces vamos a utilizar una guata delgada, la más delgada que consigamos. Solamente es por darle un poco de relieve a la base del cuadro. La forma correcta entonces es tomar la plantilla, colocarla sobre la guata. La guata que vamos a utilizar es la misma dimensión de la que corresponde al cuadro. Entonces vamos a colocar cada una, al igual que hicimos al principio. Lo podemos colocar como si fuera armando un rompecabezas y vamos marcando cada pieza individualmente. ¿Listo? En el momento de cortar cada pieza no la vamos a dejar un poco más grande así como hicimos con la tela, sino que la vamos a cortar exacto. ¿Listo? Necesitamos cada pieza exacta. Después de eso, entonces, que tengamos todas las piezas marcadas, lo podemos comenzar a cortar. Y así nos debe quedar la guata ya cortada. Miren, cada pieza independiente, al igual que hicimos al principio para sacar los moldes. Entonces debemos cortar todas estas piezas y ahora sí podemos proceder a armar nuestro cuadro. Les recuerdo que también debemos cortar unas tiras para hacer lo mismo en el marco de nuestro cuadro. ¿Listo? Entonces ahora sí, continuemos con nuestro proyecto. Amigos, ya con todas las piezas cortadas, ahora sí podemos comenzar a armar el cuadro. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un cúter punta de lanza o un exacto y vamos a comenzar a perforar por todas las líneas. Vamos a comenzar a delinear, por decirlo de alguna manera, para poder introducir la tela en estas partes. Entonces el cúter punta de lanza lo vamos a introducir, aquí está el Porexpan, lo vamos a introducir más o menos hasta la mitad del Porexpan.
¿Listo? Entonces, de todos modos, si lo hundimos todo, no va a pasar al otro lado, ¿no? Entonces, podemos trabajar tranquilamente si estamos trabajando con este calibre de Forexpan. Entonces, lo que hacemos es comenzar a delinear con el cúter, así, por toda la línea donde ya habíamos marcado, como si estuviéramos cortando, pero no vamos a atravesar la lámina. De esta manera debemos tratar de que se vaya siempre por la línea, por la guía que tenemos aquí en la base. Voy a hacer este primero y de esta misma forma vamos a completar todo el cuadro, toda la base. Así, amigos. Aquí, por ejemplo, entonces ya completé el contorno de esta pieza. Entonces ahora vamos a tomar una lima pico del oro, así la llaman en mi país, no sé cómo la llaman en tu país, así es este tipo de lima. Y vamos a comenzar a tomar las piezas. Por ejemplo, primero la pieza de guata la vamos a colocar y seguido vamos a colocar la pieza de tela. Entonces vamos a tratar de ubicarla que quede proporcional en todos lados, y en este momento es que vamos a comenzar a introducir la tela con este extremo curvo de la lima. Vamos a comenzar a introducir la tela hasta completar la figura, así, de esta forma. Si de pronto ven que es demasiada tela, podemos cortar un poco. Bueno, amigos, aquí entonces quería mostrarles un poco cómo llevo ya adelantado el cuadro. Miren, ya introduje estas otras 3 piezas. Lo importante es irlo haciendo parejo y distribuyendo la tela, que de pronto no nos vaya a quedar más largo en un lado que en otro en el momento de introducirla, que nos quede muy poca tela al otro lado. Entonces la vamos introduciendo en un lado y vamos templando al otro lado a la vez, ¿ya? Y vamos haciendo lo mismo hacia acá. Cuando ya terminemos de introducirla, es importante que con la misma lima, siempre con esta parte curva, vamos terminando de digamos, de alinear la tela cuando queda introducida, ¿sí? Entonces, en estas partes le hacemos así, para que no vaya a quedar de pronto amontonada la tela aquí dentro de la ranura, y en el momento de meter la tela que corresponde a esta pieza de acá no nos vaya a introducir bien. ¿Listo? Entonces, cuando ya terminamos de introducir la tela de estas, hacemos esto que les estoy diciendo y ahí procedemos a continuar poniendo la otra pieza. Aquí, por ejemplo, en estas pequeñas. Aquí yo ya con el cúter ya había cortado o había perforado todo el dibujo, ya lo perforé. Entonces aquí les voy a mostrar nuevamente. Tomamos una pequeña pieza de guata y la tela que corresponde a esa pieza, y simplemente la vamos a introducir. Vamos a ver que vaya entrando por donde corresponde. Hay momentos en que la tela de pronto no nos da, entonces debemos hacer pequeños cortes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta parte debemos tratar de que vaya entrando pareja y nos vaya dando la forma de la pieza que queremos. ¿Sí? Entonces vamos introduciendo a un lado, vamos introduciendo al otro. De esta forma va quedando ya la figura. Así. Procuramos que la guata no se nos salga y vaya quedando bien armado. Bien, amigos, así de esta forma, y de esta manera entonces vamos a hacer todo el resto de las piezas hasta que completemos el cuadro completamente. Miren, aquí una pieza pequeña, después terminamos rematando así, distribuyendo la tela que quedó en el interior. ¿Listo? De todos modos tampoco hay que
introducir demasiado la lima porque podemos perforar o atravesar el Porexpan. Aquí está otra pieza más y continuamos con nuestro proyecto. Bueno amigos, entonces aquí ya tenemos casi la base del cuadro terminada. Aquí lo que hice fue introducir la tela para hacer el margen interno del cuadro. Aquí pueden ver la casa, el trineo con los regalos. Listo, entonces ya todas estas piezas quedan casi terminadas. Se me había olvidado mostrarles algo que de pronto al principio lo pasé por alto, pero entonces aquí se los voy a mostrar. Debemos también hacer un margen por la parte de atrás del cuadro, un margen de 2 centímetros del extremo hacia adentro. Entonces vamos a hacer un margen de 2 centímetros y ese margen también lo vamos a perforar con el cúter. Vamos a introducir el cúter y hacer lo mismo que hicimos por la parte de adelante. Aquí en las esquinas debemos también hacer una diagonal y introducir el cúter, pero entonces no vamos a introducirlo demasiado, más o menos 1 centímetro de profundidad en estas diagonales, porque por el otro lado también debemos hacer lo mismo. Miren, aquí la diagonal de esta parte del frente es más larga, pero entonces necesitamos que no se vayan a encontrar esos cortes. Entonces debemos introducir aproximadamente 1 centímetro a cada lado, porque este Porexpan tiene 4 centímetros de grosor. Listo, entonces aquí nos queda faltando darle un poco más de decoración a las piezas. Por ejemplo, debemos decorar los regalos y algunos detalles que vamos a colocar. Listo, entonces casi está terminada la base de nuestro cuadro y ahora vamos a continuar trabajando con los personajes. Bueno amigos, entonces aquí ya tengo los personajes listos, ya tenemos todas las piezas cortadas, solamente las tengo aquí puestas uno sobre la otra para mostrarles cómo debe quedar. Listo, entonces aquí les quiero también mostrar qué elementos vamos a utilizar adicionales. Por ejemplo, botones, vamos a necesitar 2 botones, pueden ser unos botones así de colores. También vamos a necesitar cascabeles, una cinta de color, puede ser así en 2 tonos. Y vamos a utilizar un poco de cordón dorado, también unos botones, medio botón, media bola se llama este botón, es para los ojos de Santa, y vamos a necesitar unas cuentas pequeñas de color negro para los ojos de los renos. Aquí en los árboles al principio yo les había mostrado que vamos a cortar 2 piezas, ¿sí?, para los árboles en diferentes tonos. Pero entonces adicional a eso cortamos otra pieza para sobreponer, para dar un poco de contraste a los árboles, para que no se vean de un solo color. ¿Listo? Entonces con los árboles y con las piezas de los renos y la cara de Santa, el gorro y el brazo, lo que vamos a hacer, como son piezas dobles, las vamos a unir por 2 extremos y después vamos a introducir el relleno. El relleno que vamos a utilizar se llama algodón siliconado. Esto es lo que vamos a introducir. No debemos tampoco meter demasiado, que nos quede demasiado gordo cada pieza, sino que quede proporcional. ¿Listo? Entonces aquí hay unas piezas que, como les menciono, vamos a rellenar y otras que son solamente para pegar sobrepuestas. ¿Listo? Estas son las piezas que van a ir sobrepuestas y todo esto lo vamos a unir por ahora con silicona caliente. Si ustedes desean utilizar la puntada Festón, una puntada que Lili ha hecho también en otros tutoriales, entonces pueden unirlo con puntada Festón y después rellenar. Pero entonces yo lo voy a hacer con silicona caliente. Entonces ahora podemos comenzar a unir nuestros personajes. Para iniciar entonces voy a tomar el reno. Listo, entonces lo que vamos a hacer, como les había mencionado, es tomar las 2 piezas y las vamos a unir. Para esto debemos tener siempre mucho cuidado en que las piezas estén bien ubicadas y vamos a comenzar a aplicar la silicona, un cordón delgado y debe ser continuo. No podemos dejar ningún pedazo sin aplicar porque entonces por allí nos va a quedar un agujero. Esto lo vamos a aplicar primero una parte y después la otra. Como les dije, debemos ubicarlo que quede perfectamente alineado y no debemos hacer demasiada presión para que no se nos salga la silicona por los bordes. De esta manera
hacemos presión suavemente, por ejemplo aquí en la pata debemos dejar la parte de abajo para poder rellenar. Miren, es así. La silicona debe estar bien caliente. Y ahora, después de que ya esté bien unida, procedemos a introducir el algodón siliconado. Entonces, por el agujero que dejamos en la parte de abajo, es bueno que ustedes dejen que se seque muy bien la pieza para comenzar a introducir el algodón. Entonces, como ven aquí, vamos haciendo un poco de presión para que el algodón entre muy bien en la pieza. Y vamos a tomar un poco más. Lo debemos rellenar que quede proporcional. No debemos exagerar en el algodón. Así. Aquí la pieza queda bien, queda proporcional. Introducimos que no vaya a quedar nada de algodón por fuera en el momento de pegar. Y aquí en la última parte terminamos de sellar la pieza. No hay que aplicar demasiada silicona tampoco. Y procurar que sea en el borde nada más, que no se nos vaya a pegar más hacia adentro. Miren cómo queda la pieza. Aquí ya quedó la pata del reno unida. De la misma forma, entonces vamos a rellenar todas las otras piezas, al igual que la cara de Santa, el gorro, el brazo y la mano. Bueno, antes de continuar rellenando quise detenerme para mostrarles cómo armar la cara. ¿Listo? Entonces la cara la vamos a pegar también de la misma forma. Dejamos un espacio para rellenar, pero entonces antes de rellenar vamos a pegar estas piezas. Aquí está el hocico, que son las piezas de sobreponer. Entonces está la nariz y el hocico, que lo vamos a pegar así, va a quedar unido, al igual que las orejas, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas dos piezas las vamos a unir con silicona para que queden así, ya queden listas. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar silicona y pegar el hocico en la parte correspondiente. Después de eso, entonces vamos a levantar aquí, vamos a pegar la silicona, la vamos a pegar hasta acá, y después ahí vamos a comenzar a pegar las orejas. Entonces las vamos a dejar un poco más arriba. Ya vamos a aplicar un punto de silicona. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Así. Aplicamos el punto de silicona. Vamos a pegar las orejas. Esto va a quedar así por dentro. Y los cuernos de la misma manera, van más arribita, los cuernos de silicona, de goma eva, así. Entonces cuando sellemos la pieza, todo esto va a quedar por dentro, nos queda muy bien. Listo, miren cómo se ve. Entonces después lo que vamos a hacer es rellenar y terminamos sellando. Entonces nos va a quedar así, de esta forma. Listo. Cuando ya terminemos de rellenar y de sellar, entonces vamos a tomar las cuentas que teníamos y vamos a pegar dos cuentas, o sea, los ojitos. Las vamos a pegar en el sitio correspondiente. Bueno, entonces aquí ya tengo rellenas las piezas y las tengo selladas, exceptuando el gorro de Santa. Este todavía no lo vamos a sellar,
simplemente pegamos aquí en los bordes, esta parte la dejamos abierta y lo que corresponde al guante, a la mano de Santa, tampoco la vamos a cerrar en esta parte de abajo. De resto todas las demás piezas quedaron rellenas y selladas. Ahora les voy a mostrar un poco cómo debemos armar el reno. Para armar este reno entonces, ya con todo esto sellado como les dije, ahora vamos a continuar decorando con las demás piezas que eran de sobreponer. Entonces esta pieza es para la pata trasera, esta para la pata delantera. Vamos a pegar estas piezas con silicona. Las piezas, esto yo lo hice con silicona, unir todas estas piezas como ya les había mencionado anteriormente, pero si ustedes quieren pueden utilizar una puntada que se llama puntada festón. Entonces vuelvo y les recuerdo, ya se los había mencionado, pero entonces hay personas que les gusta mucho este tipo de puntada. De lo contrario, entonces debemos aplicar la silicona muy bien y es un cordón delgado. Bueno, quería volver a retomar esa información para que quede bien claro. Ahora vamos a pegar en las piezas aplicando silicona caliente. Entonces simplemente vamos a aplicar en esta parte y vamos a ir pegando así las piezas en la parte que corresponde. Bueno, para la cara yo les había dicho que íbamos a pegar unas cuentas, entonces lo que yo hice fue cortar unos óvalos en tela de color blanco y pegué las cuentas a la tela. Miren, entonces nos va a quedar más expresiva la cara. Entonces la vamos a hacer de esta manera. Esto que es como la silla del reno, es como una silla de montar, lo vamos a pegar aquí, vamos a aplicar la silicona en el borde primero de arriba y lo vamos a hacer coincidir con esta forma de acá. Después de que esté bien pegado, entonces hemos dejado estos cordones largos a estas piezas, pues no les mostré, pero le pegué cordón así como delineándola y vamos a dejar que el cordón quede largo arriba y abajo, y esta pieza también va a quedar más larga. Listo, ya después de que esto esté aquí seco y bien pegado, vamos a pegar los cordones hacia atrás, vamos a aplicar un poco de silicona aquí y vamos a pegar los cordones así para que esto dé la vuelta y no se vayan a ver las puntas. Listo, no nos vayan a quedar las puntas viéndose y queda más estético. Entonces al pegarlo así y al pegarlo acá abajo y dar la vuelta se va a ver una apariencia más estética. Bueno amigos, aquí yo tengo un reno ya armado, entonces les quiero mostrar cómo se ve. Aquí ya las piezas están unidas, miren, aquí esta parte, y aquí le coloqué este es un collar con un cascabel. Miren cómo se ve, así debe quedar nuestro reno. Y ahora podemos proceder a armar la cabeza de Santa. Bueno, entonces para armar la cabeza de Santa vamos a tomar el gorro que, como les mencioné, no lo hemos sellado todavía, y lo vamos a ubicar en la posición correcta. Esta posición sería dejando esta parte donde está esta curva, dejamos más o menos unos 2 centímetros hacia arriba y vamos a tener como guía esta parte para pegar el gorro. Entonces sería de ahí hacia abajo hasta donde llegue aquí al tope, ¿sí? Entonces aplicamos la silicona primero por un lado, introducimos la cabeza, la ubicamos como es y vamos a dejar que pegue. Después, con mucho cuidado, vamos a aplicar otro poco de silicona en la parte que queda por pegar, en la parte que queda faltando, y lo vamos a sostener también hasta que quede bien pegado. Bueno, después de que el gorro esté bien fijo, vamos a tomar la barba. Esta barba utilicé un peluche, entonces vamos a ubicarla de esta manera. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto tiene aquí una curva, vamos a dejar que entre hacia el gorro, más o menos unos 3 centímetros. Bueno, el caso es que la ubicación de la barba es esta, viene desde acá y va rodeando la cara hasta que se encuentra o termina con esta curva, ¿ya? Con esta curvita, esa es la ubicación precisa de la barba. Entonces lo primero que hacemos es pegar esto y ahora vamos a pegar los bigotes, los ojos y las cejas. Bueno amigos, aquí ya pegué entonces la barba y el gorro, miren, quedó acá sellado por los dos lados y la barba ubicada de la manera que les había mostrado.
aquí puse 2 puntos donde voy a pegar los ojos. Los ojos los hice con los botones media bola y al igual que con los renos corté un círculo en tela y los pegué sobre estos para después ubicarlos en la cara. ¿Listo? Entonces los ojitos todavía no los pegamos dependiendo de cómo nos quede el resto. Entonces aquí vamos a ubicar el bigote. Todo esto recuerden que lo estoy pegando con silicona caliente. Entonces el bigote debemos ver esta curva que tiene la barba para ubicarlo correctamente. Listo, vamos a hacer esta formita que nos quede así. Entonces para tener en cuenta no nos vaya a quedar corrido el bigote. Esa es la ubicación. Así que nos quede esta forma y los bigotes dando esta ubicación, esta forma. Listo. Ahora también vamos a pegar esta parte que es característica del gorro de Santa. Entonces esta pieza la vamos a sobreponer aplicando la silicona aquí por el borde o en la pieza y que no se nos vaya a quedar viendo la parte roja por este lado. ¿Listo? Por este lado debemos colocarlo bien, no se nos va a quedar viendo esto. Así. Después de tener esa pieza ya unida, entonces procedemos a pegar los ojos. Ustedes los ubican dependiendo cómo les haya quedado pegada la barba y los bigotes. Ustedes ubican los ojos primero donde quieren que queden y ahí marcan con un lápiz, de pronto hacen un punto así igual que yo hice, para que después puedan poner ahí la silicona y pegarlo más fácilmente. Y después vamos a pegar las cejas. Son unos pedacitos que corté en triángulo para dar la forma de las cejas en este mismo material, o si quieren en la tela blanca en la que hicimos el fondo de los ojos. ¿Listo? Entonces esto sería para la cara. Y por último vamos a cortar un círculo en tela del mismo color del fondo de la piel de Santa, un círculo de 4,5 centímetros de diámetro, y con aguja e hilo vamos a comenzar a meter la aguja en todo el contorno para después poder alar la aguja y hacer una nariz. Listo, entonces esto lo que podemos hacer es alarlo y miren, la tela se recoge y nos va a dar una forma así redondeada. Para esto vamos a tomar un poco de el algodón siliconado, vamos a introducirle algodón y después vamos a apretar bien para que esto haga la forma de la nariz. ¿Sí ven? Ya con el algodón adentro, entonces con el hilo podemos aquí rematar y después de eso tratamos de redondearlo un poco más. Cuando ya lo tengamos asegurado con el hilo, lo que vamos a hacer es aplicar un poco de silicona en la parte de atrás y lo vamos a pegar aquí donde corresponde la nariz. Y así debe quedar ya lista la cara del Santa. Bien, ya aquí pegué todas las partes, también coloqué un cordón dorado para dar algo más de decoración al gorro y un cascabel que cosí aquí en la punta. Listo, así ya queda completa la cabeza del Santa. Ahora vamos a armar el brazo. Para el brazo entonces vamos a tomarlo en esta posición, la parte delgada para arriba y esta ancha para abajo. Vamos a colocar el guante que, como les mencioné anteriormente, no sellamos. Vamos a aplicar la silicona en esta parte y después lo vamos a pegar así. Listo, cuando ya esté seco vamos a tomar un poco de tela de esta misma que utilizamos para el gorro y vamos a cortar una tira, la cual pegamos de esta forma para que quede el brazo de esta manera. El brazo no lo vamos a unir a la cabeza porque todas estas piezas las vamos a unir una a una en la base del cuadro. También quiero mostrarles los árboles, no se los había enseñado, ya están rellenos, no debemos introducir demasiado relleno y los sellamos en esta parte. Miren, aquí con las doble color para que de diferente tonalidad, y aquí los pequeños también le pegué ya esta parte. Bueno amigos, continuando con la base, ahora vamos a terminar haciendo unos detalles que quedan faltando. Por ejemplo, aquí voy a colocar un cordón dorado. Entonces tomamos un cordón, hacemos un nudo con las dos argollitas casi al final y este cordón lo vamos a pegar justo en esta parte. Como esta parte es el saco de los regalos, entonces aplicamos silicona por todo ese borde. Aquí en los extremos lo que hacemos es
con la misma lima que utilizamos antes, vamos a introducir aquí los extremos para que no se queden viendo y aplicamos la silicona así. Estas cintas que ustedes ven acá es para colocar unas cintas atravesadas a cada regalo. Entonces aquí escogí estos colores, ustedes pueden escoger otros, los que más les guste, y entonces vamos a colocar una cinta así y otra así. Ya vamos a colocar cintas atravesadas como cuando se amarran los regalos con cinta, entonces quede un poco más decorado. Para la luna conseguí un cordón combinado con plateado y dorado. Esto es opcional si ustedes lo quieren hacer, si no lo dejan así simplemente. Listo, hacemos lo mismo, aplicamos silicona, introducimos los extremos. Y aquí en la casa, con una cinta más delgada, puede ser de color azul oscuro así como esta, o de color negro, vamos a introducir la cinta así para hacer como los barrotes de las ventanas. Y aquí hacemos lo mismo, entonces aplicamos unos punticos de silicona y en los extremos introducimos la cinta. Aquí para la chimenea corté una pieza para introducirla de esta manera, como que nos quedara con un poco de nieve. Hacemos el mismo procedimiento así, entonces la chimenea nos va a quedar como si tuviera nieve en la punta. Listo amigos, vamos a hacer esto y después vamos a colocar lo que es el recubrimiento del marco. Entonces vamos a colocar la tela, voy a utilizar una tela de color verde, haciendo el mismo procedimiento, introduciéndolo por aquí, damos la vuelta y lo vamos a introducir por la otra ranura que ya habíamos hecho. Bueno amigos, aquí entonces ya le coloqué el recubrimiento al marco, miren cómo queda, y también hice un efecto a la casa, les voy a mostrar acá, miren. Aquí en la casa lo que hice fue trazar unas líneas y eso lo hice con un rotulador de color café. Entonces simplemente lo hacemos así, trazamos con una regla, nos guiamos y que dé una apariencia a que sea madera. Entonces este es un detalle más. También les quiero mostrar que aquí en los extremos, miren amigos, aquí en los extremos de pronto se me olvidó mencionárselos, pero en estos extremos debemos hacer un corte en diagonal con el cúter. Vamos a hacer un corte así en diagonal para poder introducir la tela y que concuerde aquí con los dos lados. Después de introducirla podemos tomar un poco de silicona líquida y aplicar un poco para que la tela no se nos salga. ¿Listo? En la parte de atrás también les quiero mostrar otra cosa. Todavía no he colocado esta pieza cubriendo todo esto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar esta pieza. Esta es un pedazo de tela y tomé un cordón. El cordón tiene unos 25 centímetros de largo y esta pieza tiene unos 12 centímetros de largo por 4 o 5 centímetros hacia abajo. Listo, esto es para colocarlo acá atrás y poder tener cómo colgar el cuadro. Listo, entonces vamos a hacer una marca del extremo hacia adentro de 20 centímetros en ambos lados y esta pieza la vamos a pegar a que nos coincida justo en ese centro. Entonces la vamos a ubicar que la cuerdita o el cordón nos quede abajo. Si ustedes quieren que sobresalga lo pueden poner así o preferiblemente lo pegamos que quede a ras del marco. Vamos a hacer dos piezas y las vamos a pegar aquí. Listo, ahí donde coincide la marca que hicimos de 20 centímetros, entonces en esa parte. Esto lo vamos a pegar simplemente aplicando un poco de silicona caliente. Así nos queda bien fijo. Pegamos un lado y después pegamos el otro. ¿Listo? Entonces pegamos estas dos piezas y después de eso entonces vamos a comenzar a introducir la tela que corresponde a esta parte. Ya cuando nos lleguemos a este lado, lo que vamos a hacer es buscar y hacer un pequeño corte en la tela para poder sacar esta cuerdita o el cordón por allí y que ya quede nuestro cuadro listo, que se pueda colgar. Listo, entonces aquí ya introduje la tela y saqué las cuerditas así como les mencioné. Hacemos un pequeño orificio y simplemente sacamos la cuerdita a cada lado.
Bueno, ya con esto así terminado podemos continuar con la parte del frente. Y lo que vamos a hacer es comenzar a pegar ya a los personajes. Entonces vamos a tomar el brazo de Santa y la cabeza. Y lo primero que pegamos es el brazo. Guiándonos siempre con esta misma forma del trineo, entonces vamos a tomar el brazo y lo vamos a ubicar así. Listo, entonces vamos a aplicar silicona en esta parte. Y lo que vamos a hacer es colocarlo y hacer presión. Ya sabemos en qué posición lo vamos a pegar, entonces así que se quede viendo el dorado. Y vamos a hacer presión para que quede bien fijo. Después de que esta pieza ya quede pegada, entonces continuamos con la cabeza de Santa. La cabeza de Santa, entonces guiándonos, se pueden ubicar también con el dibujo, se pueden guiar con el dibujo. Entonces más o menos sabemos que va a quedar esta parte aquí. Aquí les muestro un poco, miren, entre la luna y los regalos queda esta punta del gorro. De todos modos no es tan estricto, ¿no? Si ustedes lo quieren pegar más levantado, o sea, como ustedes deseen, lo pueden ubicar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a pegar primero, aplicar silicona en la cabeza y después vamos a aplicar en el gorro. Aplicamos la silicona. Para que nos quede bien fijo. De la misma manera como hicimos con el brazo, entonces vamos a hacer presión para que él quede bien pegado. Y así queda el Santa ya bien pegado. Después de eso entonces vamos a pegar los árboles aquí. Yo ya los ubiqué guiándome con la posición del dibujo. Aquí este otro árbol también ya lo pegué. Y este grande, entonces la forma de pegar estos árboles que son rellenos, entonces vamos a pegarlo aquí en el borde y vamos a aplicar un poco de silicona aquí en el centro. Principalmente necesitamos que acá esta parte de abajo quede bien unida, bien pegada. El resto ya va a quedar un poco levantado, pero entonces esta parte de abajo debe quedar bien unidita acá. Hacemos un poco de presión y él ya queda pegado. Así. La idea es que en esta parte no vaya a quedar levantado el árbol, la mismo que hicimos en esta de acá. Bueno, y ahora ya podemos pegar los renos. Vamos a tomar cada reno. Aquí les voy a mostrar, yo a estos renos les coloqué un cordón. Este tiene un largo de 15 centímetros, lo tapé aquí la unión con un botón en cada uno. Y el otro tiene un cordón de 30 centímetros de largo. Entonces el reno, el del cordón corto, lo vamos a ubicar aquí en esta parte donde está la manito del Santa, que coincida con esta parte. Listo, y este cordón lo vamos a pegar con un punto de silicona debajo de la mano de Santa. Y el otro reno, que va a quedar aquí más corrido y más hacia abajo, lo vamos a pegar el cordón por la parte de arriba de la mano de Santa. Listo, entonces con un punto de silicona nos van a quedar así las dos cuerdas. Y a estos muñecos de todos modos no hay que aplicar demasiada silicona, podemos aplicar un poco aquí en el cuerpo, en la cabeza y un pequeño punto en las patas. Si ustedes quieren dejar que las patas queden así libres, pues entonces solo aplican en el cuerpo y en la cabeza. Esta es la manera correcta de pegar y de ubicar los renos. Bueno amigos, y queda listo nuestro cuadro hecho en técnica patchwork en 3D. Espero que les haya agradado este proyecto, que lo disfruten bastante en esta temporada navideña. También quiero invitarlos a que se suscriban si aún no lo han hecho para que formen parte de esta gran familia. Y también recordarles que activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo proyecto que hagamos. Bueno amigos, como siempre esperando que
estén con nosotros en cada nuevo proyecto. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.